¿Alguna vez has entrado a una iglesia y has sentido que algo faltaba, pero no sabías qué? Como si todo estuviera en su lugar. El altar, las velas, los bancos, el coro, y sin embargo el aire pesara más de lo normal. No era el incienso, no era el silencio, era otra cosa, una ausencia. El padre Mateo lo sentía cada domingo desde hacía meses. Celebraba misa en la parroquia de San Elías, un templo antiguo, de muros gruesos y vitrales que aún dejaban pasar la luz con la suavidad de siglos de oración. Pero la oración ya no llenaba el espacio, o al menos no como antes. «Padre, ¿usted cree que Dios sigue aquí?», le preguntó Isabel una mañana después de confesarse. Tenía 32 años, trabajaba como enfermera, venía cada semana a misa y confesión. No era una mujer problemática, no buscaba provocar, pero sus ojos estaban llenos de una inquietud verdadera, como quien lleva tiempo caminando por un pasillo sin puertas. Mateo se quedó callado un segundo, no porque no tuviera una respuesta, sino porque la pregunta lo alcanzó como un eco de algo que él mismo se decía en la madrugada, cuando se sentaba en el confesionario vacío y rezaba con los codos sobre las rodillas. Dios no se va, pero nosotros a veces le cerramos la puerta, y después creemos que es Él quien se ha ido, respondió finalmente. Isabel bajó la mirada, asintió con un gesto leve y se retiró, dejando al sacerdote con una espina más profunda de lo que había imaginado. Ese domingo, Mateo subió al altar como siempre. Había unas 70 personas en la misa de las 11, la mayoría mayores, algunas familias jóvenes, un par de adolescentes distraídos en las bancas del fondo. El coro cantaba, «Alma mía, alaba al Señor», pero lo hacían sin alma, y él lo notaba. Cuando alzó el cáliz durante la consagración, una idea lo atravesó como un rayo. ¿Cuántos de los que están aquí realmente creen que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo? No lo dijo, no podía decirlo en voz alta sin escandalizar, pero lo sintió con una fuerza que le apretó el pecho. Después de la misa, se quedó solo en la sacristía. El cáliz aún tenía restos del vino consagrado. Mateo lo miró como si viera algo por primera vez. «Señor, ¿nos hemos vuelto sordos? ¿O ya no hablas?», murmuró. Esa noche no pudo dormir. Abrió su breviario, pero las palabras le resbalaban. Tomó su diario espiritual, algo que escribía desde el seminario, y leyó una frase que había anotado hacía 10 años, el día de su ordenación. «Haz que nunca predique algo que yo mismo no viva». Cerró el cuaderno. Se levantó. Fue hasta el escritorio. Había una carta sin abrir. Venía de Roma. El sello era de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La había recibido hacía 3 días, pero no se había atrevido a leerla. La abrió. No era larga. 2 páginas. En la primera, una breve introducción. En la segunda, una cita textual del Papa Leo XIV, escrita con una sobriedad que dolía más que cualquier grito. El mayor peligro para la Iglesia no vendrá de fuera. Vendrá de aquellos que, desde dentro, celebren sin creer, enseñen sin amar y prediquen sin convertirse. Mateo leyó la frase 5 veces. Le ardía en los ojos. Recordó las palabras de Isabel. Recordó su propio silencio durante la consagración. Recordó a un joven seminarista, idealista y lleno de fuego, que hacía 10 años había prometido morir por la verdad. Apagó la lámpara. No escribió más esa noche. Pasaron los días. En la parroquia, todo siguió igual. Las misas se celebraban. Los niños recibían catequesis. Los matrimonios se preparaban. Pero el corazón de Mateo ya no estaba en calma. Una tarde, fue a visitar a un viejo amigo suyo, el padre Andrés, que vivía en un monasterio a 2 horas del pueblo. Andrés era de esos sacerdotes que parecía haber nacido con el rosario entre los dedos. Silencioso, austero, siempre firme. «¿Sientes que Dios se ha ido?», le preguntó,
sin rodeos, después de compartir un café amargo en la cocina del convento. Mateo asintió, con esa honestidad que solo se permite entre hermanos en la fe. No sé si se ha ido, pero algo se ha roto entre nosotros. No sé cómo explicarlo. La misa sigue, la gente viene, pero es como si ya no nos miráramos a los ojos. Andrés guardó silencio. Miró por la ventana. Luego se levantó y fue a buscar un libro. Lo dejó sobre la mesa, abierto en una página marcada con una cinta azul. Lee esto. Mateo leyó en voz alta. El peligro no es que el mundo rechace a Dios, sino que la Iglesia olvide cómo adorarlo. Era una homilía del Papa Leo XIV, antigua, de cuando era aún cardenal, pero cargada de fuego. Estamos cumpliendo los ritos, pero hemos perdido el temblor, dijo Andrés, y su voz se quebró por un momento. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era tristeza. Era el inicio de una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. ¿Y qué hacemos?, preguntó. Volver, pero no al pasado. Volver a la raíz, a lo esencial, a la oración, al ayuno, a la verdad dicha sin adornos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Esa noche, Mateo volvió a San Elías con una decisión en el corazón. No podía cambiar todo, no podía salvar a todos, pero podía encender una vela, podía empezar de nuevo. Al día siguiente, en la misa de la mañana, predicó sin hojas, sin miedo. Hermanos, ¿alguna vez han sentido que vienen a misa y no pasa nada? ¿Que comulgan, pero su alma sigue seca? Un par de personas levantaron la mirada. Yo también lo he sentido, y quiero pedirles perdón, porque como sacerdote he celebrado misa sin temblar, he predicado sin llorar, he consagrado sin arder. El silencio fue absoluto, pero ya no más, porque Cristo no está muerto, Él vive, y su Eucaristía es real, no es teatro, no es costumbre, es Dios bajando al altar. Mateo no gritó, pero cada palabra pesaba como una campanada. Si tú también sientes que algo falta, no te resignes, no te acostumbres, busca, clama, vuelve a la raíz, porque Dios no se ha ido, somos nosotros los que estamos dormidos. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, algunos lloraron durante la comunión. Otros simplemente se quedaron en su sitio, sin comulgar, pero con el alma despierta. Y Mateo entendió algo que el Papa Leo XIV ya había visto desde Roma, que el mayor peligro no era el odio del mundo, sino la fe dormida de los que creen. Pero también entendió esto, que basta un alma encendida para que vuelva la luz. Una semana después de aquella homilía que sacudió a la parroquia como un relámpago silencioso, Mateo recibió una llamada que lo descolocó. Era Monseñor Valdés, el vicario episcopal. Su tono era formal, casi distante. Padre Mateo, he recibido algunos comentarios sobre su última predicación. Algunos fieles se sintieron incómodos. ¿Incómodos?, repitió Mateo, sabiendo de antemano lo que venía. Sí, hablar de comuniones sin fe, de misa vacía. No todos están preparados para ese tipo de lenguaje. Algunos sintieron que los estaba acusando. Mateo respiró hondo. No era la primera vez que una palabra verdadera causaba escozor. Pero esta vez no era un simple comentario de pasillo. Era una advertencia formal. No fue una acusación, monseñor. Fue un examen de conciencia, y no solo para ellos, también para mí. Hubo un silencio breve al otro lado. Lo entiendo, hijo, pero recuerda que la prudencia también es virtud. No agites las aguas más de lo necesario. La llamada terminó con una bendición seca, y una frase que quedó flotando en el aire como una nube. No agites las aguas. Mateo se quedó mirando la cruz colgada sobre su escritorio. Pero si las aguas están podridas, ¿no será pecado dejarlas quietas? Pensó en voz baja. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina parroquial,
Recibió un mensaje de Andrés. ¿Leíste completo el documento del Papa Leo XIV? Mateo fue hasta su escritorio, donde aún estaban las 2 páginas. Recordaba bien la frase inicial, pero no había pasado de allí. Se sentó, encendió la lámpara y empezó a leer. El texto era claro, directo, casi profético. No tenía adornos ni teología compleja. Solo una voz firme que hablaba desde el corazón de la Iglesia. En los tiempos que vienen, el rostro del enemigo no será pagano ni ateo. Será bautizado. Llevará sotana. Hablará de misericordia, pero negará la cruz. Hablará de inclusión, pero despreciará el arrepentimiento. Y muchos lo seguirán, porque sus palabras serán suaves y su presencia carismática. Pero no vendrá de Dios. Mateo se detuvo. Sintió un escalofrío. No por miedo, sino por reconocimiento. Eso que el Papa describía ya estaba pasando. La Iglesia no será destruida desde fuera, sino erosionada desde dentro, por quienes han cambiado la fidelidad por el aplauso del mundo. No temas ser acusado de rigidez si defiendes la verdad. Teme más bien ser suave con el error y duro con el Evangelio. Cerró la carta. Por primera vez, comprendió que no estaba exagerando, que su inquietud no era paranoia, era una señal, una alerta que otros no querían oír. Esa misma noche, llamó a Isabel. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo, dijo. Claro, padre. ¿Está bien? No, pero estoy despertando. Se encontraron en la capilla lateral, frente al Santísimo. Ella llegó en silencio, con un rosario en la mano. Él estaba ya arrodillado. El templo estaba vacío. ¿Recuerdas tu pregunta del otro día? Empezó él. Sí. ¿Dios sigue aquí? Mateo asintió. He estado pensando mucho en eso. No es que Dios se haya ido. Es que hemos cambiado las señales. La Iglesia habla, pero ya no anuncia. Predica, pero ya no convierte. Y lo más peligroso, lo hacemos en nombre del amor. Isabel lo miraba con seriedad, sin interrumpir. ¿Usted habla de los sacerdotes? De todos nosotros. Pero sí, especialmente de algunos hermanos en el ministerio. Gente buena, carismática, pero que ya no habla del pecado, que ya no menciona el infierno, que da la comunión sin preguntar por el alma, que bendice uniones que la Iglesia nunca podría llamar matrimonio, todo en nombre de la misericordia, pero sin verdad. Ella suspiró, bajó la mirada. Yo también lo he visto. En el hospital donde trabajo, tenemos un capellán que dice que no hace falta confesarse, que con sentirse mal ya basta. Mateo cerró los ojos con dolor. No era el único. Había más, muchos más. Y la gente les cree, padre, porque es más fácil, porque alivia sin incomodar. Lo sé, y ahí está el peligro. El Papa Leo XIV lo advirtió. El lobo no llega con colmillos, llega sonriendo. Isabel apretó el rosario entre los dedos. ¿Qué vamos a hacer? Mateo la miró, y ahí, en esa pregunta, sintió que Dios le daba una misión. Vamos a hablar, vamos a formar, vamos a despertar. No podemos forzar a nadie, pero podemos abrir los ojos de los que quieran ver, aunque seamos pocos. Isabel asintió, con fe, con decisión. Los días siguientes, Mateo empezó a preparar una serie de catequesis abiertas, en la capilla por las noches. Las llamó «No tengas miedo de la verdad». Invitó a todos, sin presionar. Solo anunció que se hablaría con el corazón abierto y la Biblia en la mano. La primera noche llegaron 13 personas, la segunda, 22, la tercera, casi 40. No había proyector ni música. Solo la palabra, el catecismo y el fuego de un alma que había dejado de callar. Hoy hablaremos del verdadero rostro de la misericordia, decía, de pie junto al altar lateral. No se trata de justificarlo todo, sino de sanar lo que está herido. Y para sanar, hay que abrir la herida, mirarla, confesarla.
y dejar que Cristo la toque. Un joven levantó la mano. ¿Y qué pasa si un sacerdote niega que ciertas cosas sean pecado? ¿A quién le creo? Mateo lo miró con compasión. A la Iglesia, no a las opiniones, no a las modas, no a los aplausos. Hay cosas que no cambian, aunque cambie el mundo. Y el pecado no deja de ser pecado solo porque lo diga un sacerdote. Después de cada encuentro, varios se acercaban para pedir dirección espiritual. Isabel ayudaba con la organización. Andrés enviaba materiales desde el monasterio. Otros sacerdotes, al saber lo que pasaba, comenzaron a escribirle en privado, unos con admiración, otros con advertencias. «Ten cuidado, hermano», le dijo uno de ellos en una carta manuscrita. «La verdad no siempre conviene, y Roma puede ser rápida cuando quiere corregir a los que confunden». Mateo dobló la carta y la guardó en su escritorio. Ya no había espacio para el miedo, porque si Roma callaba ante el error, era deber de las almas fieles hablar con más claridad. Una mañana, después de misa, una anciana llamada Marta se le acercó. Era de las más fieles, siempre sentada en la tercera banca, con su misal gastado. «Padre, usted está diciendo cosas que hacía años no escuchaba. Me recuerda a cuando era joven, cuando los curas nos hablaban del cielo, pero también del infierno, y eso no me daba miedo. Me hacía vivir mejor». Mateo sonrió. «Gracias, Marta. A veces uno necesita saber que no está loco». Ella le puso la mano en el hombro. «No está loco, padre. Está despierto. Y eso molesta a los que aún duermen». Mateo supo que tenía razón, y que lo más difícil estaba por venir. Porque cuando la verdad empieza a sonar fuerte, los que viven del silencio se inquietan. Y no todos los ataques vienen de fuera. Algunos llegan disfrazados de obediencia. Pero ya era tarde para retroceder. El fuego estaba encendido, y ardería hasta el final. La tercera catequesis fue diferente. Mateo lo notó apenas entró a la capilla. No era solo el número creciente de personas, más de 60 esta vez, sino el ambiente. No había murmullo, ni distracción. Era como si algo, finalmente, estuviera despertando en el corazón de la gente. Esa noche, el tema era incómodo. La diferencia entre fe viva y religión vacía. «Quiero que me escuchen con el alma, no solo con los oídos», dijo Mateo, de pie, sin notas. «Porque lo que vamos a hablar no es teología, es nuestra vida, nuestra salvación». Hizo una pausa. El silencio le respondió. «¿Cuántos de ustedes fueron bautizados de pequeños?» Levantaron la mano casi todos. «¿Cuántos hicieron la primera comunión? ¿Se casaron por la iglesia? ¿Vienen a misa?» Algunos asintieron. Otros esperaban el golpe que sabían que venía. ¿Y cuántos sienten que la fe se les ha vuelto una rutina? Algo que se hace porque toca, porque así fue siempre, pero ya no mueve el alma. Esta vez las manos bajaron, pero los ojos se levantaron. «Yo también lo viví», dijo con sinceridad. «Me he parado aquí, en este altar, y he dicho, palabra del Señor, sin que esa palabra me atravesara. He dado la comunión con las manos cansadas y el corazón dormido. Y sé que no soy el único». Desde el fondo, un joven alzó la voz. Era Samuel, el hijo de Marta, que rara vez hablaba en público. «¿Y eso no es hipocresía, padre?» Mateo lo miró sin molestia. «Sí, Samuel, lo es, pero no es una hipocresía malintencionada. Es más peligrosa. Es la del que ya no siente, pero sigue actuando por costumbre. Como un cuerpo que camina sin alma. Una misa sin fuego. Una oración sin encuentro». Isabel, sentada a la izquierda, lo miraba con atención. Aquellas palabras le resonaban profundamente. Esa misma mañana, en su trabajo, había visto a un compañero recibir la extrema unción sin saber ni por qué se la daban. Solo porque así se hace. Mateo caminó hacia el ambón.
La fe no se hereda como un apellido, se transmite como una llama. Y si no hay fuego, solo queda la cera fría de una vela apagada. Abrió el Evangelio. Leyó en voz alta. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mete 15:8. ¿Saben qué es lo más triste de esa frase? Que no fue dicha a los paganos, fue dicha a los religiosos, a los que cumplían, a los que sabían de memoria la ley, a los que, como nosotros, creían que estaban bien. Se acercó al sagrario, se arrodilló. Jesús no vino a fundar una religión para repetir palabras. Vino a abrirnos el cielo con su sangre. Y cuando nos quedamos en los ritos sin corazón, traicionamos su entrega. Una mujer empezó a llorar en la segunda fila. Era Ana, madre soltera, que llevaba años sintiendo que comulgaba más por miedo que por amor. Después de la catequesis, muchos se quedaron, algunos en silencio, otros esperando hablar con él. Samuel fue el primero en acercarse. Padre, yo dejé de confesarme hace 3 años. Sentía que no servía para nada, que siempre decía lo mismo y nada cambiaba. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el problema no era la confesión, era que no quería dejar el pecado. Solo quería sentirme mejor un rato. Mateo puso la mano sobre su hombro. Eso que dijiste es el primer paso para que Dios haga algo nuevo en ti. Isabel también se acercó. ¿Puedo ayudarte a preparar la próxima catequesis? Claro, dijo él sonriendo. Pero prepárate, porque vamos a tocar un nervio aún más profundo. Ella no preguntó cuál. Solo asintió. Sabía que era necesario. Esa misma semana, Mateo recibió una carta más. No tenía sello oficial. Era anónima. Decía solo una frase, escrita con tinta azul. No todos los que se visten de blanco llevan luz. Ten cuidado, padre. Era una advertencia, o una amenaza velada. Pero no lo sorprendió. Sabía que la verdad incomoda. Sabía que los que despiertan conciencias también despiertan enemigos. Fue al sagrario. Se arrodilló. Señor, si me están escuchando, es porque algo está haciendo efecto. No permitas que hable más fuerte que tú. Que sea solo un eco, solo un instrumento. Aquella noche, volvió a leer el documento del Papa Leo XIV. Esta vez con otros ojos. Había un párrafo que no había notado antes. La liturgia, cuando se convierte en espectáculo, mata el alma en lugar de alimentarla. Y el alma que no adora, termina idolatrando cualquier cosa. Mateo recordó una misa de hace 2 semanas, en una parroquia cercana, donde había sido invitado. El sacerdote celebró sin casulla, con música pop cristiana y una homilía que no mencionó ni una vez a Jesús. La gente aplaudió, rieron, se abrazaron, y sin embargo, salieron igual de vacíos. No era alegría, murmuró Mateo, era anestesia. A la mañana siguiente, visitó a Andrés en el monasterio. Estoy viendo cosas que me asustan, no fuera de la iglesia, dentro. Pastores que entretienen en vez de guiar. Homilías que son motivación sin cruz. Comuniones dadas como si fueran galletas. Andrés lo escuchó con calma. Luego habló. Es el mal disfrazado de bien. El error vestido de ternura. El enemigo ha entendido que no tiene que atacar la iglesia, solo necesita seducirla. Mateo bajó la mirada. Y está funcionando. La gente ya no quiere conversión. Quiere consuelo. Y los sacerdotes, estamos cediendo. Andrés puso su mano sobre la suya. Entonces tú no cedas. Sé el que recuerda, el que incomoda, el que arde. Al volver a San Elías, encontró a Isabel esperándolo en la sacristía. ¿Estás bien?, preguntó. Más despierto que nunca. Entonces hay que seguir, aunque duela. Mateo asintió. La siguiente catequesis se llamaría La verdad que quema antes de sanar. Y aunque ya sabía que vendrían voces en contra, también sabía algo más profundo, que había almas volviendo a vivir. Y eso ya era un milagro.
Era martes por la tarde cuando Mateo encontró la carpeta. No estaba buscando nada en particular. Solo revisaba unos estantes viejos en la biblioteca parroquial, buscando un cuaderno donde solía anotar reflexiones de jóvenes en catequesis. Pero entre los libros cubiertos de polvo, entre actas antiguas y misales gastados, una carpeta de cuero marrón le llamó la atención. No tenía nombre, solo un pequeño sello rojo, casi borrado por el tiempo. Lo reconoció de inmediato. El escudo papal del pontificado de Leo XIV. Se sentó en la mesa. Abrió la carpeta con cuidado. Lo primero que encontró fue un sobre cerrado, dirigido al clero local. No tenía fecha visible, pero la caligrafía era firme, precisa. Adentro, una carta de 5 páginas, escrita a máquina. Y al final, una firma. Leo XIV, seguida de una nota manuscrita. Para cuando el fuego se apague y solo quede humo. Mateo comenzó a leer. La fe de los fieles no se pierde de un día para otro. Se enfría lentamente, como el carbón que aún humea, pero ya no calienta. Este proceso suele comenzar en los seminarios, cuando el joven no aprende a arrodillarse antes que a predicar. Cuando se le enseña a hablar, antes de escuchar. Cuando se forma la mente, pero se olvida el alma. Las palabras eran como martillazos suaves, claras, sin adornos, verdaderas. Cuando el sacerdote deja de llorar por los pecadores y empieza a preocuparse por agradar a los fieles, el altar se convierte en escenario, y el evangelio en guión. Mateo apartó la carta, cerró los ojos. ¿Por qué estaba eso en San Elías? ¿Por qué nadie había hablado de esa carta antes? En la misma carpeta había otra hoja, esta vez escrita a mano. Un documento firmado por el entonces obispo auxiliar del país, que confirmaba la recepción del texto y decía: «Este contenido será conservado en resguardo. No conviene alarmar al clero diocesano con una visión tan radical». Mateo se recostó en la silla. No era que la advertencia no se hubiera hecho. Fue silenciada. Esa noche se reunió con Isabel en la capilla, como hacían después de cada catequesis. «Encontré algo, y creo que es la clave de todo», le dijo, mostrándole la carpeta. Ella leyó en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Al llegar al párrafo sobre los seminarios, se detuvo. «Esto es real, padre. Yo conocí a un seminarista, amigo de mi hermano. Salió del seminario sabiendo citar teólogos, pero no sabía rezar un rosario. ¿Y ahora? Ahora es diácono, y dice que el infierno es una categoría psicológica». Mateo la miró sin sorpresa. Ya nada lo sorprendía. Leo XIV lo vio venir. Nadie le hizo caso. O lo callaron. Esa misma semana, Mateo decidió incluir ese contenido en la catequesis. No iba a citar directamente al Papa, por respeto a la reserva del documento, pero hablaría con claridad. Ya no había tiempo para rodeos. La capilla estaba llena. Incluso gente de parroquias vecinas había empezado a venir. Andrés había enviado desde el monasterio un juego de textos de padres de la iglesia. Isabel y otros jóvenes ayudaban con la organización. La comunidad estaba viva. Esta noche hablaremos de una palabra que casi ha desaparecido de las homilías. Conversión, empezó Mateo. No es una metáfora, es una necesidad. Y empieza por nosotros, los que predicamos. Un murmullo leve recorrió la sala. Algunos se sentaron más derechos. El problema de la iglesia de hoy no es que haya escándalos, es que ya no nos escandalizamos. Vemos comuniones dadas a personas que no creen, homilías que no mencionan a Cristo, misas sin confesión, liturgias sin reverencia. Y decimos, bueno, al menos están en la iglesia. Hizo una pausa. Pero si la iglesia pierde la verdad, ¿qué ofrece? ¿Consuelo? ¿Ritos vacíos? ¿Frases bonitas? Eso también lo da el mundo, pero solo la verdad salva. Una mujer mayor levantó la mano. Era Teresa, profesora jubilada. Padre,
¿Usted cree que esta crisis empezó por cambiar la liturgia? Algunos dicen que todo empezó ahí. Mateo negó con la cabeza. No, la liturgia no es el problema. El problema es el corazón. Cambiamos los signos porque antes cambiamos la fe, no al revés. Cuando el alma se enfría, ya no le importa si el altar es de piedra o de plástico, porque ya no ve a Cristo en él. Un silencio más denso llenó el lugar. Nadie se movía. Nadie revisaba el celular. Algo estaba pasando. Un día, el Papa Leo XIV escribió algo que nunca llegó al público. Dijo que habría un tiempo donde el enemigo hablaría desde el ambón, y nadie lo notaría, porque sus palabras serían dulces, pero vacías, porque habría perdido la capacidad de hablar de pecado. Isabel lo miró. Sabía que estaba revelando parte del contenido de la carta, pero también sabía que era necesario. Y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que una homilía les habló del juicio? ¿Del cielo? ¿Del infierno? ¿Del purgatorio? Nadie respondió. No hacía falta. Si un médico no te dice que estás enfermo, no es compasión, es negligencia. Y si un sacerdote no te habla del pecado, no es misericordia, es cobardía. Después de la catequesis, se acercaron más personas de lo habitual. Un joven seminarista, que había venido por invitación de Isabel, pidió hablar en privado. Padre, en el seminario nos enseñan pastoral, sociología, comunicación, pero nadie nos habla de la noche oscura, del combate espiritual, del demonio. Parece que todo eso es de antes. ¿Y tú qué sientes? Que me están formando para agradar a todos, no para servir a Dios. Mateo lo abrazó con fuerza. Era la confirmación. Esa noche escribió en su diario: ya no es solo una impresión, es real. El peligro está aquí, pero la gracia también, y si queda un resto fiel, el fuego seguirá ardiendo. La carpeta volvió a su sitio, no por miedo, sino porque Mateo entendió que su contenido ya no era secreto. Estaba vivo en cada catequesis, en cada alma tocada, en cada persona que volvía a confesar después de años. La verdad ya había comenzado a salir, y no había puerta capaz de detenerla. La capilla estaba llena, pero el ambiente era distinto. No había ansiedad ni agitación. Era como si el silencio se hubiera convertido en un idioma compartido. No era el silencio incómodo del miedo, sino el silencio sagrado de quienes empiezan a entender que están ante algo que los supera. Mateo subió los escalones del presbiterio con lentitud, no por cansancio, sino por reverencia. En sus manos llevaba el misal abierto y el corazón encendido. A un lado, Isabel colocaba discretamente unas hojas para quienes quisieran llevarse la oración final. Al otro lado del altar, el pequeño grupo de jóvenes que ayudaban con la música afinaban los instrumentos, pero no había espectáculo. Solo cantos simples, antiguos, de los que se rezan más que se cantan. Esa noche, la catequesis tenía un título directo: Errores que parecen bien, pero matan el alma. Mateo no usó micrófono. Habló con voz firme pero cercana, como quien habla con su propia familia. Esta vez no les voy a dar teorías, comenzó. Hoy quiero hablarles de lo que estamos tragando sin darnos cuenta, de lo que está entrando a la iglesia con rostro amable, lenguaje moderno y palabras seductoras. Se acercó al ambón y apoyó las dos manos. Nos están enseñando que lo importante es el amor, y es cierto. Pero están eliminando la verdad, y el amor sin verdad no salva, solo entretiene. Nos están diciendo que la conciencia personal basta, que si tú crees que algo no es pecado, entonces no lo es. Y eso es mentira. Eso es rebelión espiritual. Un hombre en la segunda fila asintió en silencio. Se llamaba Javier. Tiempo atrás, había defendido esa misma idea con fuerza, hasta que escuchó en una catequesis algo que le hizo temblar. No basta con sentir que estás bien si Dios no está de acuerdo contigo.
Desde entonces, volvía cada semana, con una libreta llena de notas. Hoy les voy a hablar de 5 errores, continuó Mateo. No porque quiera condenar, sino porque quiero que despertemos. El enemigo ya no nos ataca con herejías abiertas, sino con sutilezas envueltas en buenas intenciones. Levantó la mano derecha, como si señalara cada uno con el alma. Primer error. Decir que todos se salvan, hagan lo que hagan. Hizo una pausa. Nadie se movió. Cristo murió por todos, pero no todos lo aceptan. Y quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento no entra al cielo. No lo digo yo, lo dice la Iglesia, lo dijo Jesús. Si el infierno no existe, entonces la cruz fue un exceso. Pero sí existe. Y hay almas que se pierden, no para asustar, sino para que despertemos. Una mujer joven, con los ojos rojos de haber llorado, susurró un amén, casi sin querer. Segundo error. Pensar que el pecado no es tan grave, si lo hacemos con buena intención. Mateo caminó despacio por el pasillo central. La intención no cambia la naturaleza del acto. Si robas para alimentar a tu familia, puede haber compasión. Pero sigue siendo robo. El bien no justifica el mal. Y hay muchos que cometen pecados graves y dicen, pero yo no hago daño a nadie. Como si Dios no contara. Se detuvo frente a un grupo de adolescentes. Uno de ellos, Mateo lo sabía, había comenzado a vivir con su novia sin estar casados, convencido de que el amor lo justificaba todo. Tercer error, reducir la Eucaristía a un símbolo. Volvió al altar. Puso las manos sobre él con fuerza. No es pan, no es vino, es Cristo, vivo, real, sangre, cuerpo, alma, divinidad. Si lo tratamos como símbolo, lo profanamos. Si comulgamos sin confesión, nos condenamos. Y si como sacerdote yo lo doy sin discernir, soy cómplice. Varios se inclinaron levemente, no por hábito, sino por fe. Cuarto error. Confundir inclusión con aprobación. Su voz se hizo más firme. Todos son bienvenidos, todos, pero no todos están en gracia. Jesús acogía a los pecadores, sí, pero también les decía, ve y no peques más. Hoy queremos acoger sin corregir, amar sin confrontar. Y eso no es evangelizar. Es consentir el error. Isabel lo miró desde el lateral. Sabía lo que venía. Lo habían hablado horas antes, sentados en la sacristía, con un mate tibio en las manos. Quinto error. Callar por miedo a perder gente. Mateo bajó la mirada un instante. Luego, la levantó con decisión. He tenido miedo de predicar estas cosas, porque algunos se van, porque algunos se quejan, porque me han dicho que soy duro, que exagero, que asusto. Hubo un silencio denso. Pero más me asustaría llegar al cielo y que Cristo me dijera, ¿por qué no les advertiste? Más me dolería ver a alguien perdido y saber que pude haber hablado, y no lo hice. Se sentó un momento en el escalón del altar. Su voz se suavizó. Hermanos, no quiero que vivan con culpa, quiero que vivan con verdad, porque la culpa condena, pero la verdad libera, y la confesión sana. Se levantó con lentitud. Tomó el micrófono solo para la oración final. Si algo de lo que hemos dicho hoy te movió por dentro, no lo ignores, no luches solo, no te escondas. Ven, busca un sacerdote fiel, confiesa, cambia, no porque seas malo, sino porque Dios te quiere libre. La música comenzó, suave. Era Ven Espíritu Santo, cantado apenas por 4 voces. Las velas titilaban. Algunos se arrodillaron, otros lloraron en silencio. Nadie salió deprisa. Esa noche, Mateo se quedó más de 1 hora en el confesionario. Y no estaba solo. Samuel, el joven que una vez lo acusó de hipocresía, estaba al otro lado del pequeño biombo. Padre, tengo miedo de no poder dejar el pecado. Lo he intentado tantas veces. No lo dejes solo. Déjalo con Cristo. Y si caes, vuelve. No estás solo. Nunca lo has estado. Cuando el último penitente se fue,
Mateo cerró el confesionario y volvió a la capilla. Isabel seguía allí, recogiendo hojas del suelo. ¿Te diste cuenta?, dijo ella sin girarse. ¿De qué? Hoy ya no nos miraban como si estuviéramos locos. Hoy miraban al altar, miraban con hambre. Mateo sonrió. Entonces podemos seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el fuego vuelva a ser más fuerte que el humo. Hasta que no quede nadie dormido. O hasta que nos callen. Lo que venga primero. Y esa noche, como cada noche, escribió en su diario 3 palabras que habían pasado de ser devoción a ser consigna. Gracias. Perdón. Confío. Porque sabía que no era él quien guiaba. Era otro, más grande, más fuerte, más silencioso. El que en medio del caos aún podía convertir pan en fuego.